Maitei, mba'éichapa peime hi'ãiténte peime porã. Ko árape che amoñe'ẽse peẽme ko morangu kóva hérava ka'i ha aguara. Ko'ápe jahechakuaa ta'ãngápe, ko ta'ãnga uhína cómo ñe'ẽrãnte. Eso fue. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy voy a leerles una fábula que se llama Ka'i ha aguara en guaraní, pero también voy a estar traduciendo al castellano para que se pueda entender mejor, ya que es un guaraní puro, entonces voy a hacer la traducción. Ok, vamos a empezar. Ka'i ha aguara, ijapohare Feliciano Acosta. Aguaranda jeko peteĩ jey ohosetéma ho'u takuare'ẽ imba'e'ỹva ha vokóike osako'i ikompai ka'i rendápe ohóvo jahechápa nomoirũimíri chupe. Bueno, Aguará quería probar demasiado caña de azúcar, pero la caña de azúcar no era de él. Entonces él se preparó y se fue junto a su compadre Ka'i para ver si este no le quería acompañar. Bueno, jahana chendive Ka'i. Ja'u karai kili takuare'ẽ ojerure asy Aguará. Aguará entonces le pide que por favor le acompañara para ir a degustar de la caña de azúcar. A lo que Ka'i le responde: Dahaseyetépache upenga uaha ajekutupá kapi'inatíme upérupi. Oñembotavyete Ka'i. Ka'i definitivamente no se quería ir porque por los cañaverales quizás habría mucha espina, le iba a entrar, él estaba descalzo. Ame'ẽta niko ndéve ndesapatũrã ombojuruhe'ẽ chupe Aguará. A lo que Aguará le responde: bueno, yo te voy a prestar o te voy a dar zapato. Upéicha no katu iñambue ikyre'ỹma Ka'i. Entonces ahí Ka'i aceptó ir, ¿verdad? Sapy'aitérõ g̃uarã oguata karẽkarẽma oje'óivo. Después de un corto lapso de tiempo, Ka'i ya comenzaba a manquear. No le era cómodo el zapato. Oike takuare'ẽndýpe omopemope takuare'ẽ ha ho'u kiriri hikuái. Entonces comenzaron a entrar en el donde había caña de azúcar, en el cañaveral, y rompieron los tallos y comenzaron a probar. Upéicha hágui ojeku'akó mitãka'i ha he'i Aguarápe: he'ẽterei kóva compái, asapukáita. Entonces ahí a Ka'i le gustó mucho la caña de azúcar y quería gritar de la felicidad, de la euforia. Anire sapukai ombohovái kyhyjepópe Aguará. Aguará no quería que él gritara porque le iban a descubrir. Are porã okaru kirirĩme osẽjeýma Ka'i oñemoti'ãse. Bueno, después de un tiempo de estar probando, tomando ahí la caña de azúcar, su néctar, el jugo, Ka'i ya tenía ganas de gritar ya otra vez. De tarovapi konde compay, ekiririete, oñe'ẽjoko chupe Aguará. Aguará le hizo silenciar: por favor, cállate, no hables fuerte, así. Upérõ Ka'i ojejokomireíntema voi ha ho'u takuare'ẽ mbeguekatu. Aremi rire he'ijey iñirũme. Entonces ahí, bueno, se volvió a tranquilizar Ka'i. Después de un lapso de tiempo, comenzó a decirle otra vez a Aguará, a su compadre: he'ẽterei komba'e asapukáitamante. Entonces ahí Ka'i volvió a decirle a Aguará que: ay, esto está muy rico, voy a gritar. Ahí le responde otra vez Aguará: anínare sapukai, ñande andúta niko takuare'ejára. Ha ombo'e ñande rehe hymbajagua ha che ndajupi pya'ekuaái yvate yvyrãrã karendéicha. Okyhyje Aguará. Ahí Aguará le volvió a decir: bueno, por favor, no grites, que nos va a escuchar el dueño de la caña de azúcar y va a venir con su perro. Ya le entrenó a su perro para que cualquiera que entre le muerda, o algo así, ¿verdad? Es lo que da a entender él esta parte del escrito. Ka'i ndoikuaase imba'eve ha oñepyrũ osapukai. Bueno, a Ka'i no le importó nada, no quería saber, comenzó a gritar: ¡Pipu!
Bueno, acá pipu sería el grito. En guaraní es una interjección que lo que denota es felicidad. Hay varias interjecciones en guaraní, por ejemplo, nap, que es como ahuyentar o asustarle al perro. Sapu aiteno guara o gua ima uvo yagua. Aguara o sororo tacuare endure hamita kai y pues este iba y zapatuina y catuyo cue ha ibatepa mamo abeyo yupita. Upebawi hoy su upaite anga chupe yagua. Bueno, cuando gritó caí, ahí ya vino el perro muy rápido. Aguara se fue corriendo y caí, que era el más rápido que podía trepar. En este momento no podía hacer nada porque su zapato le apretaba mucho, entonces no pudo moverse y el perro le mordió. Así termina el cuento, esta fábula. Me gusta mucho este tipo de fábulas en guaraní porque no siempre terminan de la manera que nosotros pensamos que terminaría. Tiene siempre un final inesperado y nos deja una enseñanza. Como toda fábula siempre deja una moraleja. Ok, entonces esta fue mi lectura